Buenos días. Como dijo, mi nombre es Alberto Jaques. Es un placer para mí, un honor estar aquí con ustedes. Y definitivamente tengo mucha admiración y respeto por Alejandro, por lo cual considero esto un gran privilegio y un honor. De antemano les digo que tendré muchas referencias de versículos en la Biblia, así que si no son rápidos en buscar un versículo, simplemente anótenlo y lo pueden leer luego, pero tendré muchas de esas. Así que iré despacio, pero puede que haya una serie en secuencia que van a venir un poco rápidos. Nuestro pasaje de hoy es Filipenses 2, del 1 al 4. Pero antes de ir allá, quiero empezar con otro pasaje diferente. Si pueden abrir sus Biblias en Juan 17, del 20 al 23. Esos versículos aquí, para que vean la relevancia que tiene para con nosotros, es nuestro Señor Jesús orando por nosotros. Y no solamente orando por nosotros, sino orando por algo muy específicamente por nosotros, que tiene que ver mucho con lo que Pablo nos va a hablar en el día de hoy. Vamos a leerlos juntos. Juan 17, del 20 al 23. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, los que han de creer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo le he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Vamos a orar antes de empezar. Soberano Padre que estás en los cielos, gracias por tan maravilloso regalo que nos has dejado en la Biblia. Y al leer estas palabras que Jesús mismo oró por nosotros para que seamos unánimes, te pedimos que tu palabra hoy llegue a nuestros corazones, nos transformes y que se convierta en acción en nuestras vidas para tu gloria. Y lo pedimos en Cristo. Amén. Pablo ha venido ya exhortándonos en los capítulos que ustedes han venido estudiando en serie. No sé si todos han estado aquí, pero han venido del capítulo 1 hasta llegar ahora. Y anteriormente Pablo ha exhortado que sigan firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe en el Evangelio. Eso fue en el capítulo 1, el versículo 27. Unidad en nuestra comunión cristiana es esencial para nuestro testimonio, como Jesús nos hace ver claramente en la oración que acabamos de leer. Hay varias razones por qué esto es importante. Primero, el Evangelio es un mensaje de reconciliación y paz con Dios. ¿Cómo los no creyentes van a creer y van a ver si entre nosotros mismos no hay reconciliación, no hay unidad? ¿Cómo ellos van a ver que lo que Dios ha hecho en nosotros es algo tangible y real? Esa es la primera razón. Y la segunda, la desunión en la iglesia, en el pueblo de Dios, siempre tiende a voltear la comunión cristiana en sí misma y tiende a hacernos más daño que bien. La desunión es algo que totalmente deberíamos trabajar para evitar. Es importante que recordemos que para nosotros brillar como luz y sal al mundo es algo esencial. Pero si estamos en desunión, ¿cómo lo podemos hacer bien para la gloria de Dios? Ahora Pablo nos habla más directamente sobre esta comunión que vemos en la iglesia de Filipo. En una manera muy gentil, él nos deja saber que hay un poco de fricción y tensión entre ellos. Y los versículos de hoy mostrará que la unidad solamente está basada en humildad. La unidad es solo posible en humildad. Y la unidad entre creyentes sin humildad no es posible. Cuando vemos fracasos entre cristianos y cometemos errores, nuestra tendencia natural es ser críticos, juzgar rápido, pensar lo peor. Pero la respuesta de Pablo a esta actitud natural de nosotros es mucho más sabia y profunda que esto. Él reconoce que solamente a través de la gracia somos capaces de ser transformados para luego desarrollar patrones de actitudes que nos ayudan a mantenernos estar unidos.
Y por tanto, él apela en esos versículos a la gracia, para que nosotros tengamos gracias uno con nosotros, animándonos a obedecer por fe. Esto es muy obvio en este pasaje, por lo cual, en un argumento, en una oración, así es que Pablo lo define. Si todas estas cosas que vamos a leer ahora son verdad, entonces las implicaciones son las que vamos a ver en los versículos del 2 al 4. Vamos a leer los versículos de hoy. El versículo 1, capítulo 2, en Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Amén, la palabra de Dios es perfecta, no le falta nada. El enfoque principal de estos 4 versículos es como nosotros, como pueblo de Dios, cómo podemos maximizar nuestro gozo. Pero hay una separación clara. Tendemos a pensar en maximizar nuestro gozo de manera egoísta, pero esto es más colectivo que de manera individual. Y lo voy a definir de 2 maneras general, y luego iremos versículo por versículo para ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. En primer lugar, maximizamos nuestro gozo al experimentar los beneficios del Evangelio. Repito, maximizamos nuestro gozo al experimentar los beneficios del Evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 1. Y número 2, maximizamos nuestro gozo al perseguir unidad en el servicio a los demás. Y lo vemos en el versículo 2 al 4. Y lo voy a repetir. Maximizamos nuestro gozo al perseguir unidad en el servicio a los demás. Ya Pablo anteriormente en el versículo 1 emitió el llamado a que vivamos como ciudadanos del reino de una manera digna del Evangelio para la gloria de Jesús el Rey, en los versículos del 27 al 30. Ahora sigue a describir qué tipo de vida compartida los filipenses y nosotros deberíamos experimentar luego que tenemos esta participación en el Evangelio. Toda esta sección del 1 al 4 es una oración completa y larga en el idioma original, en griego, pero está dividida en la traducción. Y es una estructura muy sencilla. Vemos en el versículo 1, hay varias afirmaciones, sí, 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 sí. Si estas cosas son así, entonces en el versículo 2 y 4 tenemos la respuesta. Entonces vienen las implicaciones. Es una estructura muy sencilla con varias afirmaciones. Y en todo eso hay un comando principal en el medio. Completen mi gozo. Todo esto está basado para soportar este imperativo para nosotros. Completen mi gozo. Siguiendo de una explicación que lo explica de una manera muy simple. Sintiendo una misma cosa. ¿Cómo se completa mi gozo? Sintiendo una misma cosa. El eje principal de todo esto es que mantengamos nuestra unidad dentro del cuerpo de Cristo, basado en lo que ya hemos venido experimentando como pueblo y como cuerpo de Dios delante de este Dios trino, que también veremos algo muy inusual en estos pasajes en relevancia con esto. Esta unidad toma una forma de una mentalidad compartida entre todos nosotros que prioriza a los demás más que nosotros mismos. El que hace esto por fe, ya de por sí la obediencia por esto es una gran recompensa para nosotros, porque al final lo que hace es beneficiarnos más a nosotros cuando nos entregamos por los demás. Y tenemos que recordar que aquel que murió la muerte más vergonzosa, inimaginable, se humilló a tal nivel para que ahora podamos no solamente leer y gozar de esto, pero sino que literalmente por su Espíritu podamos hacer esto. Así que por el hecho de que la Biblia diga que seamos humildes, y a veces como todos sentimos se hace muy difícil, por su Espíritu es posible. Vamos a empezar con el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia.
Esos versículos comienzan una sección que dará mucha mayor definición a lo que Pablo vino diciendo al final del capítulo 1, como una consecuencia lógica de lo que significa vivir digno del Evangelio, en el versículo 27. Por tanto, tenemos que ver esa palabra clave con que empieza estos versículos. Y esa palabra es por tanto. Cada vez que vemos esta palabra en la Biblia, les sugiero, hermanos, que pausen un momento y lean lo que vino antes y lo que vino después, porque normalmente cuando vemos ese por tanto tan positivo, lo que viene es una gran bendición para nosotros. Por eso esta palabra hace una conexión preciosa entre el final del capítulo 1 y el inicio del capítulo 2. Y la forma como Pablo viene asumiendo esto y hace todas estas afirmaciones de sí, 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 es que ya él asume que estamos disfrutando de estas bendiciones porque estamos en el Evangelio. Lo primero que Pablo asume es la consolación en Cristo. Y la palabra griega aquí de consolación la había definido de una manera muy sencilla: acto de animar a otros en creencia y en curso de acción. ¿Qué significa? Que cuando nos consolamos mutuamente estamos afirmando nuestra fe mutuamente y luego nos estamos ayudando a caminar como Dios quiere de nosotros, cómo la vamos a convertir en acción nuestra fe. Y el tipo de consolación que Pablo tiene aquí está arraigada a una frase muy peculiar: en Cristo. Uno no puede tener consolación como el mundo la enseña con psicología moderna. En nuestro caso, la palabra consolación está atada a esta preciosa palabra, en Cristo. Y la frase en Cristo era una de las formas favoritas de Pablo de expresar nuestro sentido de asociación con Cristo y con los creyentes mutuamente, porque habla de nuestra posición delante de Dios y nuestra posición espiritual delante de Dios, y se convierte totalmente en nuestra identidad. Y es importante que, teniendo en cuenta que todas estas bendiciones que vienen, que vemos aquí en estos versículos, y nos trae santificación, estar en Cristo, nos trae la adopción, estar en Cristo, nos trae el perdón, estar en Cristo, nos trae la redención de estar en Cristo, es fácil ahora empezar a ver cómo como creyentes y hermanos y hermanas nos podemos animar y consolar en Cristo. Entonces no podemos separar nuestra consolación de estar en Cristo. Entonces cuando lo intentamos en nuestras propias fuerzas, que muchos de nosotros los intentamos porque tendemos a ser tercos por naturaleza, y lo hacemos no estando en Cristo y recordando que estamos en Cristo, la consolación se convierte en algo vano y sin poder. La segunda cosa que Pablo asume, que ya los creyentes estamos disfrutando por el Evangelio, es el consuelo de amor. Y aquí esta palabra es algo clave en este grupo de versículos, porque lo que Pablo se refiere aquí es todo aquello que ofrece aliento, especialmente consolación. Así amamos, como Pablo está hablando. Y el tipo de consolación que Pablo tiene en mente aquí, sin embargo, no es algo que proviene de cuando nuestras cosas van bien o circunstancias son favorables, sino más bien el amor de Dios. Y probablemente sea interesante considerar que incluye tanto el amor de Dios para con nosotros y el amor de nosotros entre nosotros y hacia los demás. Porque tendemos a, cuando estamos en Cristo, olvidar que tenemos que mostrar esa misericordia, compasión que Él nos dio con los demás que no están en Cristo. Y vimos cómo Jesús oró por nosotros en los versículos que leímos al principio, pero Pablo también en el versículo anterior, en el capítulo 1, también ya oró por nosotros. La primera referencia es Filipenses 1:9, y él dice lo siguiente: y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ven cómo hasta Pablo en el capítulo anterior vino orando por este fin, para que este amor abunde más y más? Es algo espectacular, como vemos que las oraciones no perecen, no tienen fecha de expiración, son inmortales. Cada vez que ustedes se acercan al trono de Dios y oran, solamente porque no ocurre en ese momento no significa que Dios no escuchó. Si vemos el caso que Jesús oró por los que han de creer, los que estamos aquí, que estamos en Cristo hace 2000 años, y todavía los frutos de esa oración están pasando ahora,
consideren el poder de sus oraciones cuando se acercan delante de Dios. Tiene gran relevancia. Por eso es bueno orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Y algunos creyentes, como también vimos en el capítulo anterior, que estaban predicando el evangelio por amor. Filipenses 1:17. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el evangelio. ¿Ven cómo la Biblia, ella se va construyendo encima de ella misma? Todo se conecta y hace referencia al mismo punto. Y aquí el punto de Pablo es similar al del apóstol Juan, quien escribió que aquellos que han de experimentar el amor de Dios lo muestran por su amor a los demás. Vamos a primera de Juan 4, del 7 al 21. Y solamente voy a leer el primer versículo, pero márquenlo para leerlo luego. Primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ven cómo empieza? Les exhorto que lean ese pasaje completo del 7 al 21 luego en sus casas, porque le va a dar una gran conexión y referencia entre Dios, amor y los demás. Pero ve cómo empieza en ese versículo. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. La tercera cosa que Pablo asume que los creyentes experimentan es la comunión del Espíritu. Asimismo, como los creyentes tienen comunión entre sí en el Evangelio, como vemos en Filipenses 1:5 que ya ustedes estudiaron, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, así Pablo ya empieza a hablar para dar un poco de fundamento a lo que va a decir. Ellos también tienen comunión con el Espíritu. Y el punto aquí no es que nosotros nos beneficiamos y consideramos el Espíritu como algo que solamente está ahí para servirnos a nosotros y para que nos beneficie a nosotros. Pero lo que Pablo quiere decir aquí es que Él no da por sentado la realidad de que hemos recibido el Espíritu. Imagínense que Cristo haya partido de este mundo y no nos haya dejado el Consolador, no nos haya dejado esa marca definitiva para marcar que el tiempo de Él ya ha llegado. Y eso nos causa a nosotros a vivir de una manera diferente. Y esa comunión es algo que nos lleva a glorificar más a Dios, porque el Espíritu es lo que afirma nuestro caminar día tras día por sus fuerzas, no por las nuestras. Pablo comunica lo mismo, porque Pablo siempre mantiene esta unidad en Gálatas 3, del 1 al 5, y anoten esa referencia, donde asume que los Gálatas han experimentado el Espíritu porque primero han creído en Cristo. Entonces hay un orden en cómo las cosas ocurren. Creer en Cristo y luego tenemos comunión con el Espíritu, no al revés. Y tal comunión con el Espíritu aparece tanto a nivel individual como también de manera colectiva. Y el contexto de estos versículos se nos aplica más a nosotros de manera colectiva, aunque hay otros pasajes en la Biblia donde habla nuestra relación individual con el Espíritu. Vamos a leer esa sección de Gálatas 1 al 3:5 para que vean qué tan importante es esta comunión con el Espíritu. Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Solo esto quiero que me digan: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel que les suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Detrás de esas afirmaciones que hemos estado viendo, hay algo que tenemos que ver con delicadeza, porque si lo leemos rápido, lo podemos ignorar. Yo creo que aquí hay una estructura trinitaria en estos versículos implicada aquí. Cristo es claramente mencionado, el Espíritu Santo es claramente mencionado, pero yo creo que uno puede asumir
que el Padre también es mencionado a través de estos versículos. Y para confirmar esta teoría mío, el famoso versículo de 2 de Corintios 13:14 dice lo siguiente: que la gracia del Señor Jesucristo, ahora miren la palabra clave, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Ven la conexión? Cristo, el amor de Dios, que es lo que estamos viendo ahora, y la comunión del Espíritu Santo. Yo creo que la Trinidad está claramente impregnada detrás de este versículo. Y es algo precioso para ver. Por eso es bueno detenernos y saborear la belleza de la palabra de Dios y no simplemente hacerlo automático con la mente apagada. Y tal perspectiva trinitaria provee un fundamento vital para la vida dentro de la iglesia. Como un teólogo que se llama Stephen Fall escribe, esta es su cita: en analogía con la vida trina de Dios, la unidad dentro de las comunidades cristianas no requiere autoconfirmación, ni resulta en la lucha competitiva y violenta entre los seres aislados, cada uno buscando su propia ventaja a expensas de los demás. Por el contrario, la unidad de las comunidades cristianas debe entenderse en términos de una armonía pacífica caracterizada por la autoentrega en amor. Cuando uno se autoentrega en amor, uno no está esperando nada de vuelta. Simplemente se entregó. De la misma forma como Cristo completamente se entregó por nosotros. Y el último par de beneficios o par de gracias que vemos en estos versículos viene en el dúo que es afecto entrañable y misericordia. Los pongo juntos porque creo que ambos tienen que ir juntos para explicarse mejor. Y por afecto entrañable, Pablo quiere decir lo siguiente: los impulsos profundos de amor y preocupación que Dios produce en el creyente por los otros creyentes y los demás. Lo voy a leer una vez más. Los impulsos profundos de amor y preocupación que Dios produce en el creyente por los otros creyentes y por los demás. Afecto entrañable. Pablo ya ha usado estas mismas palabras al expresar su propia preocupación por los filipenses, atribuyendo tal amor que él tiene por ellos por el trabajo que Cristo Jesús tiene en él. Así como él promete que va a acabar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en Filipenses 1:8. Lo pueden anotar. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a ustedes con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Ven cómo la Biblia se sigue conectando? Tal afecto entrañable está cercanamente relacionado con misericordia, con esta palabra que está ahí. Y esta palabra es muy curiosa, no solamente por lo que significaba en ese momento, porque tenemos que entender en el contexto donde se escribió, en el momento histórico, pero yo creo que aún tiene un poco de conexión con el mundo como es ahora. Pero esta palabra, lo voy a definir de esta manera: una muestra de preocupación por la desgracia de otros. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta actitud? De que automáticamente alguien tiene una desgracia o le pasa algo mal en su vida, nos llenamos de preocupación por ellos. ¿Es nuestra actitud natural? ¿De verdad? ¿Ese es como que el primer paso donde vamos? Es Dios que produce ese efecto en el alma de un creyente para llevarlo a expresiones tangibles de preocupación por los demás. Pero tal realidad es posible solamente por el gran amor de Cristo. Porque nosotros aprendemos a amar porque Él nos amó primero. Y aprendemos a amar porque Él nos enseñó a amar. ¿Ven la conexión? Siempre hay un orden de operaciones de acuerdo como la Biblia lo pone y como nosotros tenemos que operar. Y no quiero dejar la palabra misericordia aquí como algo simplemente para mencionar y no pensar profundamente. Es algo fundamental para nosotros. Así como Dios es amor, esa es su naturaleza, el Antiguo Testamento en varias ocasiones describe a Dios como alguien que tiene abundante misericordia. Eso es algo que nos caracteriza a nosotros, que tenemos abundante misericordia, y la de Él es tan abundante que Él no solamente es misericordioso, sino que compartió esa misericordia al enviar a su Hijo aquí por nosotros. Él se movió y su misericordia lo llevó a actuar. Nuestra misericordia nos lleva a actuar, nos lleva a mostrarla por los demás. La hemos recibido,
Y gloria a Dios por eso. Pero ahora, ¿qué nosotros hacemos? ¿La dejamos aquí o la mostramos a los demás? Es mi oración de que día a día Dios nos ayude para ver nuestras deficiencias y nuestra forma de cómo fallamos tan a menudo en el punto de la misericordia, porque caminamos aquí por la calle y mucha gente por necesidad y los ignoramos. Yo soy culpable de eso, pero Dios nos recuerda hoy que no podemos olvidar ser misericordiosos, porque eso habla de su testimonio a un mundo que desesperadamente lo necesita. Es asombroso reflexionar lo que Dios nos ha concedido en el Evangelio. Y es muy trágico que rápidamente olvidemos o lo tomemos a la ligera. Pero todos esos tesoros y muchos más ya son nuestros en presente si estamos en Cristo. Ya son nuestros. Y esas realidades nos van a afectar, nos van a cambiar de cómo nos relacionamos con los demás, si dejamos que nuestra vida sea saturada por oración y la palabra de Dios. Sin duda, su abundancia, la abundancia de misericordia, o su escasez, refleja un gran grado de intimidad que tenemos nosotros con Cristo y su palabra. Vamos al versículo número 2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como vimos anteriormente, si las realidades dichas en el versículo 1 son verdad, porque vimos sí, 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 y Pablo asume que lo son si están en Cristo, el versículo 2 muestra la respuesta lógica de cómo los filipenses deberían responder, completando el gozo. El gozo al cual Pablo habla aquí es el gozo que viene de la comunión en la participación de él con los filipenses en el Evangelio. Pero ese gozo no es estático, no se queda en un lugar, es dinámico. Y es tan dinámico que sigue creciendo, creciendo y creciendo y abunda más y más. Y Pablo utiliza expresiones similares en otras partes al referirse a este concepto del gozo completado, del gozo llenado, como en una oración que una vez él hizo a los romanos, referencia, Romanos 15, 13, dice así: que el Dios de la esperanza los llene de gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. O en otra ocasión, cuando él expresaba su deseo de ver a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:4, al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo. El gozo nunca es algo individual, es algo compartido. El concepto del gozo completado, cumplido o llenado, hay diferentes palabras que se usan en la traducción, es especialmente prominente en el discurso de despedida de nuestro Señor Jesús en Juan del 14 al 17, donde 3 veces la misma expresión hace referencia a esa inseparable conexión que tiene el creyente con Dios y nada la puede romper. Las voy a leer las 3 referencias y la pueden anotar. Juan 15, versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completado. Juan 16, 24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. ¿Ven cómo el mismo Jesús trata el tema? Y por eso es que Pablo, aprendiendo de Jesús, sigue con el mismo tema. Y la tercera vez donde aparece esto es en Juan 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. El gozo también desde los apóstoles es algo que está íntimamente conectado con el crecimiento del pueblo de Dios en las cartas apostólicas. Voy a hacer 2 referencias. En primera de Juan 1:4 es la primera. Les escribo estas cosas para que el gozo de ustedes sea completado. Esa es la primera referencia. Y la segunda es segunda de Juan 1:12. Tengo muchas otras cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a verlos y hablarles cara a cara para que nuestro gozo
sea completado. ¿Están viendo cómo empieza a entenderse mejor ahora el término gozo completado? Porque el comando como tal, complete mi gozo, porque eso es una orden, es algo ambiguo si lo vemos en cómo está estructurado en esos versículos. Pero vemos cómo todos estos versículos, desde Jesús y los demás apóstoles, es una expresión entre ellos mismos muy natural que sus vidas produzcan gozo entre los unos y los otros, colectivo. Todas las afirmaciones del versículo 1 también traerán gozo a Pablo, porque él se las estaba dedicando a los filipenses. Y en una manera muy tierna y gentil, Pablo los está retando de esta manera. Y esta es la manera como también somos retados en el día de hoy. ¿Qué es más importante? ¿Su autoindulgencia o darme a mí, en este caso a Pablo, que les trajo el evangelio a ustedes, el gozo de verlos vivir de una forma madura y vidas piadosas? El gozo que Pablo sentía también venía de cómo los filipenses vivían. En el nivel más bajo de nuestras vidas cristianas, nuestros fracasos traen tristezas a aquellos que primeramente nos guiaron a Cristo y viceversa. Les cuento personalmente que la persona que me trajo al Señor era un compañero que se llama George, y fue para mí un gran gozo compartir varios años de él caminando con el Señor. Pero él se apartó de la fe y ya no está en el Señor. Eso me causó mucha tristeza y no ayudó a mi gozo, porque el Señor usó a George para llevarme a mí a sus pies, y gloria a Dios que lo hizo. Pero sentí mucha tristeza al saber que él ha dejado el camino del Señor. El gozo de los cristianos no es algo individual. Todos compartimos eso. Y muchos creyentes tienen una actitud súper espiritual que responden a este mandato de una manera más o menos como: mi única preocupación en la vida es traerle gozo a mi Señor y no a los demás. Pero ¿será esto cierto? Cristo nos ve trayendo y llevando bendiciones a la vida de los demás, y eso le causa también gozo a Él. Anoten estos versículos de Juan 15, del 11 al 13. Se los voy a leer. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner sus vidas por sus amigos. Esto lo dijo Cristo. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Por eso, la entrega total es algo que le trae gozo al Señor también. Y consideren esta siguiente pregunta para que se autoexaminen. Y no es la única prueba para examinarse, pero las motivaciones y las acciones de nuestros corazones siempre salen de aquí. Y esta es la pregunta: ¿esto que voy a hacer, a decir o a mostrar, traerá gozo a aquellos que se preocupan por mí espiritualmente? ¿Esto traerá gozo a aquellos que se preocupan por mí espiritualmente? Tenemos que preguntarnos eso antes de actuar. Porque el pastor Alejandro regaló un libro de la membresía más adelante al principio. Y la membresía en la iglesia es tan valiosa porque tienes un grupo de personas que se han decidido y comprometido a velar los unos por los otros, considerándose cada uno superiores a los demás. En esa membresía es donde todo esto empieza a ocurrir y empieza a florecer y empieza a bendecirnos cuando nos entregamos por los demás. Y Pablo quiere profundizar su significado de ese complete mi gozo, añadiendo esta expresión: sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. En efecto, Pablo está diciendo: complete mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. ¿Cómo se completa el gozo? Sintiendo lo mismo. Otra forma de traducir esta frase un poco más literalmente pudiera ser: compartan el mismo modo de pensar, tengan una misma mente.
Al usar esa expresión, Pablo no está claramente limitando a lo intelectual, pero está refiriendo a la visión general de la vida y cómo lo vemos, incluyendo las emociones y la voluntad. Pablo usa esta misma expresión en otras partes para alentar a creyentes en ese mismo sentir que solo proviene de Dios hacia y con los demás. Aquí vienen varias referencias. Romano 12:16. Vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Segunda referencia, 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y del amor estará con ustedes. Y otra referencia que ahora nos ayuda a vivir una vida cristiana, la tenemos en Romanos 15, versículo 5. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir. Mire cómo acaba, siempre lo pone, según Cristo Jesús. Esa es la clave, según Cristo Jesús. En luz de todo esto, no deberíamos sorprendernos que Pablo ya usó la misma expresión anterior en el capítulo 1 y también la va a usar más adelante en capítulo 4 al llamar a dos personajes, Evodia y Síntique, que se pongan de acuerdo en el Señor. Esa expresión es la misma manera como Pablo llama al cuerpo de Cristo en unidad, no solamente en una forma intelectual, pero cubriendo las emociones y la voluntad también, porque tenemos que rendir esa voluntad delante del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve una vida con ese modo de pensar, con esa unidad, con esa misma mente? En los versículos restantes, del 2 al 4, Pablo proveerá 6 diferentes medios por los cuales este modo de pensar es vivido en una vida centrada en el Evangelio. La primera, teniendo el mismo amor. Mientras que el amor compartido hacia Dios y los demás abunda más y más en conocimiento y en todo discernimiento, ellos no solamente aprobarán lo que es mejor, como vieron ustedes anteriormente en el capítulo 1, en el versículo del 9 al 10, pero se encontrarán más y más unidos en su devoción a Cristo y en proclamar su evangelio. Y como resultado, el modo de pensar será visible para los demás en un mundo que constantemente está viendo y esperando que la iglesia fracase. Ese amor los mantendrá unidos. Segundo, un mismo modo de pensar es expresado en ser y estar unánimes. Miren cómo uso los dos verbos, ser y estar unánimes. Mientras que la idea pudiera expresarse que seamos armoniosos, pero eso es algo creo que un poco superficial, tal vez el significado es más amplio, con algo como compartir una vida en común. Enfocarse en el Evangelio produce una vida en común que resulta en la transformación del pueblo de Dios y la extensión de la fama de Cristo. Tercero, un modo de pensar moldeado por el Evangelio se muestra sintiendo una misma cosa. Y literalmente podemos verlo como pensando la única cosa que nos motiva a actuar. Aunque esa expresión es similar a la primera que vimos en la primera parte de este versículo, sintiendo lo mismo, si miramos con detenimiento entre esas dos expresiones, hay una pequeña diferencia. En la primera expresión vemos un llamado general a tener un mismo modo de pensar en todo lo que afecta a la vida. Y esta segunda expresión que estamos viendo ahora es un llamado a tener una mente enfocada en lo esencial del Evangelio y sus implicaciones. Es un poco más centrada. Y vivir como ciudadanos del reino de Dios en un mundo que no es nuestro hogar demanda que mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo y que vivamos para Él esperando su retorno, que estarán estudiando más la semana que viene en los siguientes versículos. Y esta petición de Pablo de que complete mi gozo es particularmente interesante porque los filipenses eran obviamente un grupo de cristianos profundamente comprometidos por el Evangelio. Pero eso es muy importante. Pero a veces aquellos que tienen un profundo compromiso con la verdad desarrollan una miopía con la naturaleza de la verdad.
La verdad, aquellos que asumen esta posición normalmente llegan hasta un cierto punto al ver la verdad. Y es importante que recordemos que la naturaleza de la verdad se asume que vivir en la verdad, como el Nuevo Testamento nos insta a hacer, no es solo una cuestión de tener la doctrina correcta. Pero vivir la verdad significa más que tener nuestra teología en orden. Significa encarnar sus implicaciones en vidas de gracia y humildad. No es solamente saberlo y tener el conocimiento, es encarnar lo que sabemos y que eso implique que nuestras vidas están llenas de gracia y humildad. Donde hay un compromiso superficial con el Evangelio, existe poco riesgo de división. ¿Por qué no vamos a dividir con cuestiones que relativamente son pocos importantes? Pero donde hay celo, ese peligro siempre existe si el celo no está impregnado de humildad. Tal vez se cause más desunión en la iglesia por falta de humildad que por falta de celo. Lo voy a repetir. Tal vez se cause más desunión en la iglesia por falta de humildad que por falta de celo. Así de importante es la humildad. Hermanos y hermanas, estamos trabajando hacia esa mente unida en amor y en espíritu que produce humildad. ¿Es ese nuestro enfoque? Vamos a seguir con el versículo número 3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Pablo hace un contraste entre un enfoque egoísta y una mentalidad enfocada en otros para describir una forma adicional como los filipenses pueden compartir este modo de pensar. Dicho de manera negativa, porque tenemos la palabra no, los creyentes comparten el mismo modo de pensar cuando no hacen nada por contienda o por vanagloria. Por contienda, Pablo hace referencia a una actitud en la cual solo evalúa situaciones y circunstancias en términos de cómo beneficiaría a mí. Porque cuando uno se enfoca en uno mismo e ignora a los demás, tiende a producir contienda, porque vivimos en comunidad. Es la misma actitud que motivó a varios en Roma a predicar a Cristo, como vieron ustedes en Filipenses 1:16. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Esa era su motivación. Y caracteriza una vida vivida en la carne en vez del espíritu, como vemos en Romanos 2, versículo 8. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Y en 2 de Corintios 12, 20, miren lo que dice la palabra de Dios. Mucho me temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. Y en Gálatas 5:20, donde hace el listado de los frutos de la carne, esta es la lista de solamente el versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Cuando hacemos las cosas teniendo la contienda, esta actitud por mente, nos encontramos en esta categoría y automáticamente sofoca la oportunidad de humildad. Tampoco los creyentes deberían ser motivados por vanagloria, lo cual se refiere a una autoevaluación exagerada de uno mismo y vana. De uno mismo, exagerada y vana. El predicador del IV siglo, Crisóstomo, escribió lo siguiente: de ahí que el amor se enfría cuando amamos la alabanza de los hombres, cuando somos esclavos del honor que muchos pagan, porque no es posible que un hombre sea esclavo de la alabanza y también un verdadero servidor de Dios. Voy a repetir el final. Porque no es posible que un hombre sea esclavo de la alabanza y también un verdadero servidor de Dios. Palabras, pensamientos y o hechos que son gobernados por una ambición egoísta y por vanagloria tienen como fuente la carne, no
un modo de pensar moldeado por el Evangelio que debería caracterizar a los ciudadanos del reino de Dios. Son totalmente opuestos a los de Cristo, que se despojó a sí mismo para redimir a su pueblo y para que el Padre sea glorificado. En vez, los filipenses muestran su mismo modo de pensar al considerar, como vemos al final de ese versículo, a los demás como superiores a sí mismo. La decisión clara e intencional que vemos aquí es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Y la palabra demás, en este contexto específico, hace mayor énfasis y referencia primariamente entre creyentes, en la vida colectiva de la iglesia. Enfatiza la mutualidad que caracteriza a una comunidad cristiana. Pues el sentir aquí no es simplemente pensar en otros abstractamente, pero pensar en los demás, el cuerpo como todo, superior a las necesidades individuales de cada uno, que es nuestra tendencia natural. Al considerar a los demás como superiores a sí mismos, los creyentes están caminando los mismos pasos de Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Totalmente se despojó de sí mismo, que también van a seguir estudiando los versículos anteriores en la semana que viene, si Dios lo permite. Y también muestra el mismo modo de pensar que Pablo cuando escribe la famosa declaración: estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En Filipenses 3:8. Claro, tal modo de pensar es solo posible en humildad. Por eso, cuando dice ahí que lo consideren superiores a todos más que uno mismo, ¿cómo lo dice antes de eso? Háganlo con humildad. Va de la mano. De hecho, es tan importante para Pablo poner esta frase al inicio del comando, al considerar a los demás como superiores a sí mismo, para enfatizar que es así como lo hacemos. Y así los filipenses también lo van a hacer, porque si no, sin humildad no será posible. La humildad es el contraste natural con la mentalidad egoísta y arrogante que los filipenses y nosotros deberíamos evitar. Aunque los judíos y cristianos del mundo antiguo valoraban la humildad, ese no era el caso en el mundo greco-romano. La palabra griega aquí utilizada viene de una parte de un grupo de familia de palabras que normalmente se usaban en ese entonces con significados negativos tales como mezquino, insignificante, pobre. Y hoy en día el mundo no alaba la humildad. El mundo no le interesa la humildad. Así que yo creo que el mundo no ha cambiado mucho. El corazón del hombre sigue siendo igual. El escritor estoico de ese momento, Epícteto, definía esta palabra como algo que se debería evadir completamente si uno ponía un poco de juicio y mantenía autocontrol. El historiador judío Josefo usaba esta palabra para hablar de la cobardía del emperador Galba romano. A ese nivel consideraban la palabra humildad. Por eso, en una cultura que estaba fija en perseguir y mantener honor, evadiendo vergüenza, el llamado a la humildad era radicalmente contracultural, igual que hoy. Sin embargo, la humildad es algo esencial para el creyente que busca vivir un modo de pensar influenciado por el Evangelio, al pensar a los demás como superiores a sí mismo. Calvino lo dijo correctamente cuando dijo: si todo en nuestra vida es difícil, esto por encima de todo lo demás será así. Creo que todos hemos experimentado qué tan difícil es ser humilde. Y es muy difícil porque hay que pelear con la carne. Pero ¿cómo podemos vivir de otra manera cuando proclamamos que seguimos a un rey que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz? ¿Cómo podemos hacer algo diferente si ese fue el ejemplo de él? Pero ¿qué es humildad? Vamos a ir un poco más profundo. El teólogo Marcus Bockmuel escribe: la visión bíblica de la humildad no es precisamente fingida o humillante, ni una falta de autoestima saturrona o patética, sino más bien una señal de fortaleza moral e integral. Implica un reconocimiento sin adornos de las propias insuficiencias creativas y confía en las propias fortunas a Dios en lugar de las propias capacidades o recursos de uno mismo. Y aún mucho más sencillo, en su libro útil de la humildad, C.J. Mahaney la define de la siguiente manera: la humildad es evaluándonos honestamente
delante de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Delante de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Tal modo de pensar es esencial para la salud espiritual de la iglesia y es solo posible mientras el Cristo resucitado habite y viva en nosotros, porque su Espíritu nos da la fuerza para considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y volviendo a la imagen completa del pasaje, Pablo explica que uno de los medios por los cuales su gozo es completado es alejándose de hacer cualquier cosa desde motivaciones egoístas y arrogancias sin fundamentos, y en cambio humildemente ver a los demás como a sí mismo. Pablo toca este tipo de acorde en otros lugares en la Biblia. Aquí vienen 3 referencias. Romano 12:10. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Efesios 4:2. Y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Hermano, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Todo esto en un esfuerzo para desarraigar el orgullo natural y el enfoque egocéntrico que todo ser humano tiene por defecto. Nuestro instinto natural es hacer mucho de nosotros y poco de los demás. Pero un corazón que está siendo transformado por el Evangelio da evidencia de un deseo creciente de considerar a los demás más superiores que uno mismo, y que se muestra en palabras y en acciones tangibles. Pero leyendo todo esto es muy fácil salir desmotivados, porque todos fracasamos diariamente en esta orden. Pero la buena noticia del Evangelio es esta: primero te ofende para luego elevarte y darte gracias y darte buenas nuevas. Ninguno de nosotros aquí puede cumplir este mandamiento perfectamente. Ninguno aquí es perfectamente humilde, perfectamente ama, perfectamente tiene afecto entrañable. Ninguno de nosotros es perfectamente misericordioso, pero hay uno que lo fue y sigue siendo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y la buena noticia es que ya Él fue todo eso para que nosotros no dependamos de nosotros para hacer eso ahora. Él murió perfectamente para que nuestros pecados ya no sean cumplidos como Él es culpable, pero Él murió para que ahora nosotros delante de Dios, si estamos en Cristo, somos misericordiosos. Tenemos amor, tenemos afecto entrañable, nos amamos, nos respetamos, pero todo es posible por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él nos llama a que reconozcamos nuestra situación, reconozcamos quiénes somos delante de Dios, no delante de los demás, y arrepintámonos de nuestros pecados. Ninguno aquí lo puede hacer. Arrepintámonos de nuestros pecados y luego pongamos nuestra confianza, esperanza, fe en el único que sí lo pudo hacer, para estar en Él. Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Y qué ocurre eso luego? Nuestro gozo será completado. Nuestro gozo será completado porque está arraigado en un objeto perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo moldea esto en 1 Timoteo 1:15 cuando habla de sí mismo como el peor de los pecadores. Pero más de cerca en ese contexto, Pablo ya ha moldeado esta mentalidad para nosotros en Filipenses 1, del 2 al 26, donde considera el progreso del Evangelio es más importante que su propio estado, comodidad o circunstancias. Está mirando a los demás más que a sí mismo cuando exalta el progreso del Evangelio, aunque algunos están proclamando a Cristo por motivos totalmente erróneos. Él está haciendo lo mismo cuando considera que las necesidades de los demás es más importante que su comodidad, porque el Evangelio está avanzando. Ese
es la mentalidad. Ese es el enfoque. Eso es lo que causa la palabra de Dios en nosotros cuando consideramos que nuestro gozo es completado en Cristo por lo que hizo en nosotros. Ahora el Evangelio avanzará a través de nosotros y nuestra obediencia y fidelidad ante Dios. En la semana que viene, si Dios lo permite, Pablo presentará a Cristo como la máxima encarnación de esto, al señalar que aunque estaba en forma de Dios, no lo consideró como algo para fines egoístas, sino que se despojó. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor. Y luego aún más adelante, porque el ejemplo en la vida cristiana es tan importante, Pablo mencionará dos nombres, tanto como Timoteo y Epafrodito, como ejemplos de hombres que consideran las necesidades de los demás mucho más que las de ellos mismos. Por eso nuestro ejemplo, nuestro testimonio debería ser eso, para que la gente lo pueda mirar. En un mundo que opera según el principio de cuidarse a sí mismo y aprovechar las oportunidades de autopromoción, el Evangelio nos llama a humildemente a considerar a los demás más que nosotros mismos, como evidencia que conocemos verdaderamente a aquel que se humilló hasta morir en la cruz. Vamos al último versículo, al versículo 4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. El medio final a través de lo cual los filipenses van a compartir un mismo modo de pensar, lo vemos aquí, en otra forma de contraste con la palabra no. Dicho de manera negativa, no busque cada uno su propio interés. Tal modo de pensar es solo para algunos en el cuerpo, pero si no, para todos. No es para unos específicos, sino dice, no busque cada uno. Nos incluye a todos, no algunos, cada uno. Este versículo nos habla a todos. Cada uno de los filipenses no debe mirar a sus propios intereses, sino también a los de los demás. Y esa expresión, sus intereses, es literalmente las cosas de sí mismo. Y la de los demás, las cosas de los demás. Es literalmente como Pablo lo pone. Y estas expresiones son intencionalmente amplias para abarcar casi todo lo que se relaciona con la vida de las personas, ya sea grande o pequeña, no dejando el espacio para nosotros para poder elegir dónde considerar o dónde no considerarnos menos que los demás. Es todo, no hay espacio para considerar, porque el versículo no deja el espacio, es el todo completo. Y lo que Pablo quiere decir es suficientemente claro: no se consuman con los intereses de uno mismo, ya que al hacerlo inevitablemente se descuida las necesidades de los demás. Y déjeme poner una nota muy importante aquí, porque Pablo no aboga por la negación completa de los propios intereses de uno mismo. En cambio, asume que nuestra posición natural y predeterminada es cuidar de nosotros mismos. Cada ser humano por naturaleza de haber nacido en Adán, al ingresar al mundo, busca sus propios intereses. Venimos con eso ya en nuestro sistema. Pablo lo que está argumentando aquí, que parte del trabajo del Espíritu en la vida de un creyente es superar las tendencias naturales de ser controlados por el interés propio en cada acción, pensamiento y palabra. Así que no es un punto de vista ignorante diciendo no miren sus propias necesidades, porque al mismo tiempo tenemos que aplicar prudencia, sabiduría en nuestras vidas, proveer por nuestra familia, y lo que Dios les ha dado, de ahí ustedes pueden dar para atrás. Ustedes no dan lo que no tienen. Si ustedes no son millonarios, no pueden dar millones de dinero. Si el Señor les da $10 al día, usted puede tal vez dar $1, pero Dios es sabio en lo que le ha provisto. Él no le está diciendo que den el todo y descuiden todo lo demás. Es disminuir la tendencia de que yo voy primero antes que el otro. Ese es el enfoque de Pablo. Y si alguien hace una objeción a tal modo de pensar, deja abierta la posibilidad de que empecemos a descuidar los intereses de los demás. Y uno puede responder estos contraargumentos de personas que dicen que no es necesario de estas tres maneras. Primera, Dios siempre provee las necesidades de su pueblo. Siempre. Como Él considera, no como nosotros consideramos, pero Él siempre provee las necesidades de su pueblo. Dos,
Vivir en una comunidad bíblica donde se practica esto significa que otros están buscando intereses más allá de los propios, y cuando los encuentran deben dirigirse y tratar con eso. Cuando vemos una necesidad en el cuerpo de Cristo, nuestro trabajo es dirigirnos a ellos y tratarlos, no ignorarlos. Y número 3, seguir a Cristo nos costará todo. Cristo se entregó completo y en su perfecto sacrificio por nosotros, nosotros lo imitamos mejor cuando vivimos una vida de entrega por su gloria y por los demás. A Cristo le costó todo. A nosotros nos costará también. Y tal expresión de autosacrificio, del modo de pensar común que comparten los creyentes, está enraizada en la persona y en la obra de Cristo, que fue la máxima encarnación de velar por los intereses de su pueblo. Imagínense si Cristo hubiera venido y los intereses de su pueblo no le importaría. Él proveyó la mayor necesidad, nuestra salvación, antes que nada. Él veló, fue obediente perfectamente hasta la cruz. A este nivel de importancia, Él veló por la necesidad de su pueblo. Casi un siglo después de que Pablo escribió esta carta a los filipenses, la iglesia de Esmirna, que es otra iglesia que aparece en Apocalipsis, escribió un relato del martirio de su obispo Policarpo, haciéndose este mismo lenguaje eco de Filipenses 2:4, en los que ellos escribieron. Dice así: espero ser entregado tal como lo hizo el Señor, para que nosotros también podamos ser sus seguidores, mientras que no solo miramos a lo que nos concierne, sino también a nuestros vecinos. En el martirio de Policarpo, al ser llevado a la muerte, esta era su mentalidad, la preocupación de los demás, de los vecinos. Es una humildad que solamente el Señor las da. Debemos orar a Él que no las dé. Y parte de la belleza del Evangelio es que no solo nos perdona de nuestra destructiva atracción, de nuestro interés propio, sino que nos autoriza a través del Espíritu Santo residente en nosotros a mirar y buscar intencionalmente las necesidades de los demás. No es simplemente ir caminando así como un caballo, pero mi hermano, mi hermana, ¿cómo lo puedo servir? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué necesidades tiene? Y ir a ellos y preguntarles. Y luego cuando el hermano le comparta su necesidad, actuar hasta donde el Señor se lo permita, no más allá. ¿Cómo está apareciendo esta realidad en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean? ¿Es algo que nos motiva, que nos lleva a hacer? Y nuestro problema como seres humanos no es que perseguimos el gozo o la felicidad, como hablaba Alejandro al principio. Todos de por sí nos atrae la idea de cómo el mundo vende la felicidad, de las cosas que creen ellos que los harán feliz. Pero ¿cuántas veces nosotros pedimos algo, el Señor nos los da y luego nos damos cuenta, ay, no es suficiente, esto ya no me hace feliz, y luego vamos detrás de lo siguiente, y detrás de lo siguiente, detrás de lo siguiente, y no se acaba? Cuando la expresión dice gozo completo, se refiere que el gozo completo de nosotros está en Cristo Jesús. Y eso es seguro. Y eso el mundo no se los quitará. Adaptando las palabras de la Confesión de Fe de Westminster, John Piper afirma con razón lo siguiente: el principal objetivo del hombre es experimentar y glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. ¿Ven el disfrute? Es importante porque todo lo que Dios creó fue con la intención de hacernos feliz, pero nosotros distorsionamos los regalos y lo convertimos en ídolos, y luego eso nos controla y nos convertimos esclavos de esas cosas. Y lo que el Evangelio hace es, no, mira al Señor, y nos libera de ser esclavo de cosas creadas para adorar al Creador. Y hay disfrute, y hay verdadero disfrute, y la palabra clave, disfrute eternal, que no se acaba.
A medida que experimentamos los beneficios del Evangelio, experimentamos a Dios mismo. Pero esos beneficios no son algo simplemente para nuestro propio disfrute personal. Debido a que hemos sido parte de la familia de Dios, experimentamos alegría cuando compartimos la misma actitud de autosacrificio que prioriza a los demás más que nosotros mismos. Por tanto, ¿recuerdan al principio que di 2 puntos? Por tanto, maximizamos nuestra alegría y gozo a reflejar quién compró los beneficios del Evangelio para nosotros y al servirlos de manera sacrificada. Así nuestro gozo será maximizado haciendo eso. Qué triste es si afirmamos y decimos que hemos recibido todos esos privilegios: consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, y sin embargo no damos o vemos frutos de ninguno de estas cosas. Oremos a nuestro Señor y Dios y démosle gloria primeramente que no depende de nosotros hacer estas cosas, porque Cristo ya lo hizo. Y amigos, si estás aquí y no estás en el Señor,